tal? De nuevo aquí en Dominó, como todos los miércoles. Feliz Día Internacional de los Trabajadores. Feliz día. Así es, para todos nosotros incluidos. Claro, por supuesto. Bueno, es una semana compleja. Vos sabés que ya hay datos oficiales, son datos del INDEC, datos oficiales que marcan que la economía no despega. Son datos del mes de marzo. Marzo es el mes del reinicio de las actividades tras las vacaciones y siempre se espera en los primeros meses después de las vacaciones algún impulso en la actividad, tanto en la industria como en la construcción están para abajo. Con lo cual la economía no está despegando y evidentemente acá influyen factores económicos, pero también factores políticos, claro, porque evidentemente todas estas denuncias sobre lavado de dinero tienen una repercusión económica inmediata. Por otro lado, todas las medidas en el orden cambiario, cada vez el cepo cambiario se está acentuando más y ese también es otro factor de enfriamiento, desaceleración de la economía. En el caso del cepo cambiario aparecieron estas medidas del Banco Central indagando sobre las cuentas, sobre el retiro, la extracción con la tarjeta de crédito de moneda extranjera en el exterior, algo que es legal, está permitido, pero ahí lógicamente los datos inclusive del Banco Central están marcando que hay un incremento de los gastos de los argentinos en el exterior. Bueno, en Uruguay hay cola. Faltan pesos uruguayos en Uruguay por todo este circuito que se está haciendo. Un informe del Banco Central de Uruguay indica que faltan pesos uruguayos. Bueno, y esta brecha tan amplia, ya todo el mundo dice, vino para quedarse, los 9 pesos es el nuevo piso del dólar paralelo y se sabe que hay mucha discusión interna en el gobierno sobre qué hacer frente a esta circunstancia. Un dato nuevo es que el gobernador Bonfatti de Santa Fe, oposición, Partido Socialista, en un reportaje muy amplio que sale en los diarios de Rosario y de Santa Fe, dice que hay que devaluar la moneda y desdoblar el mercado de cambio. Cuando digo devaluar la moneda es porque él considera de que tiene que haber un dólar de exportación más alto. No solamente un dólar financiero más alto, sino que el dólar de exportación tiene que ser más alto y aparece, por lo menos por primera vez, formalmente el reclamo de un sector de la oposición pidiendo la devaluación de la moneda y el desdoblamiento del mercado cambiario. O sea, la oposición, más allá de que Bonfatti tenga razón técnicamente o no, la oposición, y puntualmente en este caso los socialistas una vez más, hacen lo que el gobierno no quiere hacer. O sea, dicen que habría que hacer. Claro, o sea, dentro del gobierno está prohibido hablar de devaluación porque es impopular, porque estamos a pocos meses de las elecciones, porque el gobierno ha tenido algunos problemas que posiblemente le limen un poquitito el caudal de votos. Entonces, dentro del gobierno hay mucha gente que sí, que cree como Bonfatti que hay que devaluar, pero está prohibido decirlo. Sí, bueno, recordar la pregunta que le hizo pero la para eso están los Bonfatti, los Pino Solanas y aliados que de pronto aparecen diciendo y haciendo lo que el gobierno no quiere decir ni hacer, pero que le viene bien. Sí, más que nada, lo que Bonfatti dice es que Cristina Fernández de Kirchner devalúe, porque acá todo el problema pero a ver, es quién va a devaluar. Planteado así, yo te digo, el que quiere devaluar es Bonfatti. Yo no sé si Cristina quiere devaluar. Bonfatti sí, porque lo dice. Sí, pero él no tiene el poder, lo que quiero decir, él lo dice, no tiene el poder para efectuarlo. Lo que él dice es que el otro lo haga. Claro, voy a la impericia política que sigue mostrando la oposición. Está claro. Y al frente de la cual, por supuesto, está Macri, que logró, la verdad que un campeón del mundo. Sí. Una clase de cómo salirse del foco para los estudiantes de periodismo la acaba de dar Macri, cuando todo estaba centrado en los problemas que tenía el gobierno, y él logró que todo se centrara en sí mismo. Y contra él. Claro, y además que no se anima de pronto a blanquear lo que posiblemente sea su idea y lo que mucha gente en la Argentina está esperando, sobre todo sus votantes, en cuanto a que yo no voy a permitir, siendo gobierno, que acorralen a piedrazos a la policía. La cosa que no ocurre, por otra parte, en ningún país del mundo. En ningún país civilizado la policía es corrida a piedrazos como acá. Pero acá ni siquiera se anima a blanquear eso y entonces queda acorralado y logra sacar de foco al gobierno nacional
y se pone él. Y ahora aparece Bonfatti diciendo que hay que devaluar. La verdad que una maravilla. Bueno, estos temas los vamos a abordar ahora aquí en Dominó. Está con nosotros Juan Carlos Todesca, fue viceministro de Economía, y está también Aldo Pignanelli, que fue presidente del Banco Central. Todos los temas económicos. Parque temático Tierra Santa. Había una vez un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y diseñó, creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones que monitorean 200 cámaras las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos de y para la comuna. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. UMED, tu derecho a la excelencia. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. Accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Bueno, estamos con Jorge Todesca y Aldo Pignanelli. Bueno, en la introducción marcamos que estos datos que construcción e industria no son positivos. Y algunos dicen, bueno, en el caso de la industria creo que ya van 4 trimestres consecutivos de caída. Y en la construcción, hice datos del INDEC, 11 meses consecutivos de caída. ¿Qué estamos entrando en recesión? ¿La Argentina este año no va a crecer? No va a crecer o va a crecer muy poco. Yo creo que el 2013 va a repetir el mismo nivel de la economía del 2012, o sea, prácticamente 0 crecimiento. Lo único que está creciendo un poco es el consumo, 1 o 2%, por debajo inclusive del crecimiento demográfico. Y después la actividad industrial, salvo la industria automotriz, que por razones monetarias, cambiarias más que nada, hay una sobredemanda de autos. El resto de la industria está en recesión, está en caída libre, digamos. Lo mismo está pasando con la actividad de la inversión. La inversión, yo era más optimista para el 2013, pero la inversión sigue cayendo. Y ni hablemos de la actividad inmobiliaria y construcción, que realmente está hecha a pedazos y expulsando mucha mano de obra. ¿Todesca lo mismo? Sí, indudablemente. Estamos en un año de casi estancamiento. Yo, para completar el panorama de Aldo, que comparto totalmente, diría que con el agravante de una inflación alta. Cuando en el 2009 tuvimos una contracción de la economía, tuvimos también un descenso muy fuerte de la inflación de aquel momento. Ahora estamos teniendo una situación parecida, pero la inflación, aún habiendo congelamiento de precios de combustibles, de supermercados y demás... No, de combustible no hay tanto congelamiento. No, habiendo, desde el punto de vista de la norma. Ah, formal. ¿No? Sí. Claro, formal, habiendo un supuesto congelamiento de precios de combustible, de precios en supermercados, en fin, de toda la economía, la inflación está alta y hasta insinúa ubicarse bastante por arriba de los niveles del año pasado, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que vemos? En el primer trimestre del año, cuando ahora uno mira los salarios, con las paritarias demoradas, estamos teniendo una caída del 2% en los salarios reales, que es la primera vez que ocurre en todo este ciclo económico y que en parte explica, por ejemplo, que las cifras que dio a fines de la semana pasada el INDEC sobre consumo en supermercados, que es relativamente estable, ya cuando uno lo pasa de lo que es la facturación a lo que son las cantidades vendidas, haya menos de 2% de aumento en las cantidades vendidas, ¿no? Así que ahí es donde creo que está todo se cierra el ciclo que comentaba antes. Ahora, esta semana el dólar nuevamente estuvo en el tope. En el tope, ¿no? 9.23, 9.30, 9.34 y todo lo demás. Ya muchos dicen lo siguiente, el 5,20, 5,15 oficial, digamos, muchos dicen, bueno, ahí hay atraso cambiario, pero no hay un atraso cambiario que justifique una cotización de 9,30. Entonces, ¿por qué el dólar no tiene techo, el valor del dólar no tiene techo hoy en la Argentina? No tiene techo porque refleja los desaguisados de la macroeconomía argentina. O sea, no hace más que expresar el grado de desconfianza que genera la política fiscal, monetaria y financiera del gobierno. No es otro que el propio gobierno que creó este monstruo. Allá por noviembre del 2011, el gobierno estableció el cepo cambiario en una forma muy equivocada, con una mala praxis del manejo del régimen cambiario, le sumó más incertidumbre y lo que está pasando hoy es lo siguiente, en síntesis. El dólar oficial a 5.20 hoy es la mercadería más barata de la Argentina. El dólar a 9.30 es la mercadería más cara de la Argentina. Pero para que tengamos una idea, si uno busca hoy un dólar de equilibrio para mejorar la competitividad de la pequeña industria, de las economías regionales, a mí me da un dólar del orden de los 6,70 en el oficial. Ahora, si uno proyecta el dólar del 2002, cuando nosotros estuvimos con Todesca en el equipo económico que sacamos a la Argentina de la crisis, ese dólar que llegó a 3,80 y después lo bajamos a 2,90, 3 pesos y que quedó por muchos años, hoy ese dólar es un dólar de 11 pesos. El que estaba a 3 en el 2002. Sí, señor. O sea, entonces, 3 más la inflación daría ahora 11. Sí, más el ajuste por inflación de Estados Unidos. Es el equivalente, con lo cual, si uno lo compara con ese número, tal vez 9.30 en este factor de incertidumbre parece barato. El problema es que ese dólar no tiene techo, porque es el único que hay, sobran los pesos que nadie quiere tener para atesorar y faltan los dólares que todos quieren tener para atesorar. Un problema de oferta y demanda, por lo tanto, el que tiene los dólares no los quiere vender y si los vende por alguna necesidad, hace valer el precio. Es así de simple. Pero una pregunta, si mañana alguien devaluase, supongamos, Sí. y lo lleva a 6,70, ¿desaparece el dólar de 9.30? No, se va a 2, se va a 3 y voy a explicar por qué. Porque devaluar en esta situación de desequilibrio macroeconómico, con un déficit fiscal altísimo, alta inflación, emisión monetaria, no acceso al crédito y falta de inversión, devaluar va a significar mayor inflación. Hay que devaluar porque el dólar está atrasado, yo lo digo, pero no en estas condiciones, mejor que no lo toquen porque va a empeorar la situación. Sería devaluar mal. Porque generalmente un país cuando devalúa es o para licuar pasivos o para mejorar la competitividad. Hoy no es un problema el pasivo del sector privado y público, el problema es la rentabilidad de los exportadores, de los productores. Entonces, si yo devalúo y eso va a inflación, no generé ninguna mejora. Yo pienso que en pocos meses hay elecciones, que son unas elecciones que todos sabemos que son quizás las más importantes. Te va a enfrentar la presidenta, porque por más que ella ayer dijo de vuelta que no es eterna ni lo quiere ser, la presidenta se quiere quedar en el poder. Y ella sabe que esto se decide ahora en pocos meses. Entonces, ¿qué es lo que está viendo la presidenta y su equipo económico? Que no sé, digo, no creo que ya no vale la pena hablar de lo de Lorenzino, me parece que está agotado el tema. No sé, tampoco ustedes me dirán si hay un equipo económico o no, pero lo que quiero decir es,
¿La presidenta no teme de que todo esto que ustedes plantean en 3 meses se produzca el efecto contrario al derrame, el derrame negativo, y le afecten los votos? Sí. Porque acá el partido central, digo, después de octubre, de pronto todo el mundo puede, la propia presidenta puede devaluar, y ya sabemos que acá, después de las elecciones, vale todo. Ahora, ¿qué es lo que impulsa a la presidenta a seguir con este estado de cosas cuando en realidad se está jugando su futuro? Sí. En primer lugar, no es el primer caso, ¿no? Los gobiernos, cuando se enamoran de cierta fotografía, probablemente la presidenta está enamorada de la fotografía del 2006, no la de hoy, y tratan de contener esa fotografía. La presidenta tuvo una oportunidad enorme de enderezar esto después de las elecciones del 2011, que refrendaron su mandato y demás, y empezó a hacerlo, pero se detuvo. ¿Y qué hizo? Empezó a quitar algunos de los subsidios, paulatinamente, anunció un plan y se generó ahí cierta perturbación, protestas menores, ¿no? Y se detuvo y no hizo más nada. Entonces, ¿pero después de las elecciones no metió el cepo cambiario? Sí, pero bastante un año después, ¿no? Sí, unos meses. Lo que pasa, tú dejas que apenas ella empezó, perdóname que por eso digo, pero ella en lugar de optar por enderezar el esquema en los términos en los que la mayoría de nosotros lo entendemos, ella se fue a profundizar el modelo, y ahí nos dimos cuenta que profundizar el modelo era todos estos torniquetes que estaban emparchando cañerías que perdían por todos lados. Lo que pasa, perdóname, que cuando ella intentó quitar subsidios, rápidamente cayó el consumo en los shopping, y esto no solamente lo mostraron las cifras, sino uno lo podía ver en la vida diaria, con lo cual... Y se disparó la inflación, y después vino el congelamiento. Ella debe haber dicho, no, esto evidentemente no va, me imagino yo. En diciembre ajustaron las tarifas. Si yo les hago pagar la luz y el gas, lo que el 31 de enero metieron, a partir del 1 de febrero, metieron el congelamiento de precios. No nos olvidemos que en febrero del 2012, 2 meses después de esos anuncios, estuvo el accidente de Once. Sí. Y eso malhumoró mucho a la gente, y el gobierno se asustó y mandó a frenar el ajuste de tarifas, porque el otro ajuste de tarifas que venía después de gas y luz era el del transporte. Y con el accidente ferroviario, con los 51 muertos, eso frenó bastante. Pero después, en diciembre, vino el ajuste de las tarifas de colectivo y de tren. En diciembre al otro año. Sí, diciembre del año pasado. Claro, el 2012. Y después, ahí sube los datos incluso oficiales de inflación, y ahí es donde aparece Moreno con el congelamiento de precios. Pero yo vuelvo al tema electoral, que me parece que es central acá, aunque ustedes 3 son 3 reputados economistas. Pero también actuamos en política. Sí, no tengo la menor duda. Han actuado ya en política, obviamente. Han sido funcionarios importantes. Aparte, la economía está determinada por la política. Así por supuesto. ¿Nadie del equipo le dice a la presidenta, o le dicen lo contrario, o ella dice, no, yo así gano? Dejémoslo así. Después ¿Tira hasta octubre? Bueno, eso depende bastante de si realmente qué significa la cuestión de tira hasta octubre. Ganar, o sea, ganar. Sí, puede ganar. Se alarga esta situación, esta situación puede prolongarse, porque mira, si uno mira la historia argentina, en los 80 hubo todo el tiempo esta situación, unas brechas, una dualidad cambiaria, brechas cambiarias, inflaciones muchísimo más altas, y ciertamente en un momento se llegó a la hiperinflación, el presidente Alfonsín la caída de la renunció prematuramente. Nada más, seguía redondeo. Sí, pero en la década del 80 ocurría todo eso y peor. Pero el gobierno no se caía. Al final del camino ocurrió. Pero electoralmente le puede ir muy mal al gobierno. Le puede ir mal. Porque si la economía sigue estancada, le puede ir mal. El dólar en lugar de 9.30, de aquí a octubre vamos a suponer que está en 10. Sí. No hay inversiones, el empleo empieza a caer, el salario real disminuye, no va a sacar la cantidad de votos que sacó la vez anterior. No, ninguna encuesta está diciendo que vaya a sacar la cantidad de votos que sacó previamente. Hay un desgaste político del gobierno. Pero si no saca margen como para plantear la reelección, el gobierno termina las elecciones y en octubre se terminó el gobierno. Ahora sería, se terminó en el sentido de que empieza su cuenta regresiva hasta el 2015. Yo creo que esa cuenta ya empezó. Pero de todas maneras, si uno estuviera frente a la presidenta y tomando lo que decía Aldo Piñanelli, adheriría a lo que dice Bonfatti, le diría,
mire, Presidenta, ¿devalúe un 50% o no? No, francamente no. Políticamente incorrecto. Y económicamente. Las dos cosas. Y económicamente incorrecto, por lo que decía Aldo Piñanelli. Digo, se va eso a los precios de una manera incontenible y pierde las elecciones. Ahí sí podemos asegurar que pierde las elecciones seguro. O sea que Bonfatti le recomienda algo para que pierda las elecciones. Como buen opositor, es una buena recomendación de opositor, ¿no? Que tendrá que ver con los intereses de los exportadores y de los argentinos en general, pero esto que del principio de una devaluación es un hecho traumático. Es un hecho traumático. Y eventualmente, si debe tomarse esa medida, es porque en algún momento se estuvo comprimiendo la situación. Si no, vos no tenés. Estas situaciones son de la Argentina, ya no son ni de México, ni de Colombia, ni de Venezuela. Sí. O sea, digo que cabe esperar que esto siga así hasta después de octubre, entonces. Yo creo. Que no se toque, que nadie toque nada. Sí, yo creo. Es así. Sí, va a ser ¿Después así. de octubre también? Bueno, No, ahí se octubre. verán los Hasta acontecimientos, ¿no? Lo que es muy importante, creo yo, para octubre es, por ejemplo, la elección de senadores en Capital Federal. Hay 2 senadores oficialistas en la Capital Federal y se elige senador. Si se logra que el oficialismo no renueve los 2 senadores, prácticamente se pone en jaque mate la posibilidad de la reelección porque ya no obtendría el número suficiente en senadores. De ahí la importancia de la elección en Capital Federal a senadores, tratando de que el primero y el segundo sea la oposición y no el oficialismo, ¿no? Ahí se empieza a discutir realmente el futuro político de la Argentina. Hay una pregunta respecto a octubre. ¿No existe la posibilidad de que con la expectativa política que señala Antonio, y que todos coincidimos, de acá a octubre, se empiece a descontar la situación post-octubre y que la gente diga, no, después de octubre puede haber problemas, pueden devaluar y todo lo demás, y entonces tenemos en octubre el dólar no a 10, sino el dólar a 12, sí. La economía más estancada, claro. Y la inflación, como dice Todesca, en lugar de tener el 24, estamos con una proyección de cerca del 30. A ver, con respecto al dólar ya se anticipó, que Pero prevé eso, porque a 9.30 es evidente que la gente está viendo que esto va para peor, 11. digamos, para Claro. 11 o 12. Entonces, prefiere comprar esto. Es razonable, yo tengo pesos. Si los guardo, seguro que se me van a devaluar día a día. Y el dólar, bueno, lo habré comprado caro, pero lo guardo, por lo menos una referencia de valor. Con respecto a la actividad, lo que va a hacer el gobierno es lo que hizo siempre. En estos 3-4 meses le va a dar a la maquinita, va a inyectar pesos, va a aumentar... Pero inyecta más peso y se van al dólar. Pero no, claro, pero el problema es que en lo inmediato aumenta el consumo y terminan yendo al dólar. Claro, a ver, en decisiones monetarias, si hay una especialidad mía es la monetaria. Los efectos de una política monetaria no son inmediatas en la economía real. El dinero tiene una velocidad hasta llegar. Si yo absorbo dinero, no es que inmediatamente bajo la expectativa. Son 2, 3 o hasta a veces 6 meses hasta que eso se sienta en el bolsillo. Cuando se emite lo mismo. Porque se emite, se pagan los gastos fundamentalmente, ya se anunció, no sé si lo saben, ya se anunció que en los 3 primeros meses, en los 3 meses anteriores a la elección se van a duplicar los subsidios al hijo y al plan trabajar o descansar, como lo llaman algunos. Bueno, entonces, todos los años para esa fecha aumentan las asignaciones. Entonces, sí, pero esta vez es una asignación doble, especial por 3 meses, ya está anunciado. Así que ¿Cuándo fue anunciado? Fue anunciado hace 15 días. No, pero eso solamente por los inundados. No. Hay también un sector del subsidio universal por hijo que lo van a duplicar en los sectores más desprotegidos, digamos. Todo eso es inyección de dinero y de consumo. Van a venir los ajustes paritarios entre abril, ahora está mayo, junio. Ya está cerrando la UOM. Se cierra el 60% de las paritarias. Eso también va a dar una sensación de bienestar hasta que la inflación lo carcome. Entonces, a eso apuesta el gobierno. Yo creo que el consumo de alimentos, bebidas y algunos otros rubros, como el caso de los automóviles, se va a mantener. Y después va a caer. Pero de acá a octubre el gobierno tiene esas herramientas para hacerlo. De todas maneras, si uno mira en perspectiva histórica, la Argentina tuvo este tipo de políticas cambiarias de
brechas, dualidad cambiaria, devaluación y demás, entre los años 30 y el año 91 en que sobrevino la convertibilidad. Hoy la brecha cambiaria, quitando el año 89 y 90, que son los 2 años de la hiperinflación, la brecha cambiaria que hay es la tercera más alta, quitando las 2 anteriores que fueron en 1954 y en 1971. Y la historia, cuando la Argentina está, digamos, manejando su economía con esta cuestión de atraso cambiario y demás, es una historia permanente, de que se genera una brecha cambiaria, sobreviene una devaluación, la chica, viene otra vez otra brecha. Esto es la historia de 1933 hasta 1991. Y lo que está ocurriendo hoy se parece mucho más a esa historia que a lo que ocurrió, bueno, esté uno o no de acuerdo durante el periodo de la convertibilidad y ni que hablar durante estos años hasta el 2011, ¿no? Que la Argentina, bueno, de alguna manera en la década del 90 acumuló los desequilibrios a través de la deuda externa, pero en esta década, con un tipo de cambio flotante, en realidad ha sido la inflación lo que deterioró el esquema cambiario de la Argentina. Y eso no se resuelve, no se vuelve atrás de semejante brecha cambiaria de un modo automático o climatológico. Soplan otros vientos. Hasta que alguien no haga un programa de gobierno y asuma, además, algunos de los costos que esto implica, porque hay costos de medidas antipopulares contenidos. El presidente Alfonsín trató también, a través del Plan Primavera, de evitar tomar medidas ante las elecciones. Bueno, en febrero de 1989 todo eso sabemos que estalló. Tenemos que ir yéndonos. Compramos dólar a 9 y pico. El que puede comprarlo, digo, loco. Y no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Como decimos acá siempre, compre dólares y si se está por jubilar, inicie juicio al Estado, que en algún momento, por ahí sale. Ahora va a ser más difícil con la casación. Les agradecemos la presencia aquí en Dominó y nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias.